Muy bien, chicos. Continuando con lo que estábamos hablando en el vídeo anterior, vamos a ver ahora cómo podemos calcular nuestro, nuestro gasto energético diario. Vale. Gasto energético diario. ¿De acuerdo? Si os dais cuenta es igual a lo que salga de mi tasa de metabolismo basal multiplicado por mi factor de actividad, lo que hablábamos antes. Lo que gasto por estar vivo prácticamente sin hacer nada, ¿de acuerdo? Más multiplicado por el tipo de actividad que llego a desarrollar durante mi día, ¿vale? Entonces, si lo que hacemos ahora es ir a sacar esos datos de manera concreta, veis aquí que la tasa de metabolismo basal, ¿de acuerdo? No se halla igual para los hombres y para las mujeres, ¿de acuerdo? Simplemente tenemos que aplicar esas fórmulas. Y sí, chicos, lo siento. Esto es una de esas partes que hemos hablado ya otras veces en las clases, que son fórmulas y que no es que tenga una explicación, es que es lo que hay que aplicar para saber ese dato. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si os dais cuenta, por ejemplo, para los hombres, son cuentas matemáticas sencillas, hacemos 10, en este caso, multiplicado por P. P, como veis aquí, es nuestro peso en kilos. ¿De acuerdo? Entonces, si hay una persona que quiere calcular ese dato, pues cogemos nuestro peso en kilos y ya lo tendríamos. Vale. Ahora, 6,25 en este segundo punto lo vamos a multiplicar por nuestra altura en centímetros. Entonces aquí tendréis que empezar a aplicar lo que hemos visto en otras fichas de cambios de unidad. Lo normal es que nuestra altura la digamos, yo mido 1, no sé cuánto, yo mido, bueno, pues evidentemente si yo mido 1,75, ¿de acuerdo? Eso es en metros y lo que tenemos que hacer es pasar esto a centímetros, ¿vale? ¿Cómo? Pues evidentemente nuestra cuenta tiene que ser muy clara ahí. Lo único que tenemos que hacer, si estamos pasando de metros a centímetros, estaríamos bajando 2 escalones en nuestra escala y por lo tanto lo que hacemos es multiplicar por 100. ¿De acuerdo? Así tendríamos todas nuestras alturas pasadas a centímetros. Y luego restaríamos en este tercer punto 5 multiplicado por nuestra edad en años. ¿De acuerdo? Y a eso le sumaríamos 5. Con esto de aquí, bien seamos hombres o bien seamos mujeres, nos va a salir el primero de los datos que necesito saber para la tasa de metabolismo basal. ¿Vale? Bien, el segundo dato. El segundo dato estaríamos hablando de el factor de actividad. Y en el factor de actividad nos vamos a fijar en esta tabla que tenemos aquí, ¿vale? Esa tabla lo que nos está diciendo es diferencia primero entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Pues porque a nivel de metabolismo, es decir, a nivel de cómo transforma nuestro cuerpo los nutrientes en energía o los procesa, somos diferentes. Entonces, esa es la primera diferenciación que vamos a hacer. Y luego, dependiendo del tipo de actividad, si es una actividad ligera, ¿de acuerdo? Que son aquellas personas que no se mueven demasiado. Imaginaros la típica persona que trabaja en una oficina y que, bueno, pues que se pasa la mayoría del tiempo sentado, que además no es una persona que le guste mucho tiempo el deporte. Aquí siempre tenemos a las personas que ponen excusas, pero es que eso va a caminar mucho, ¿no? Bueno, va. Sería este tipo de personas, ¿vale? Luego tendríamos que hablar de una actividad moderada, ¿de acuerdo? Que son aquellas personas que practican un deporte, pues bueno, de 3 a 5 veces por semana. Eso no quiere decir que sean deportistas ya de élite, pero bueno, pues que van sus 2 o 3 días a caminar o que entrenan a fútbol y juegan el fin de semana, bueno, que van con los colegas por la tarde con la bicicleta un par de días a la semana, más luego el fin de semana un partidito con los amigos y tal, bueno, ese tipo de actividad. Y luego la actividad intensa, que sería aquella que se toma el deporte como un entrenamiento diario, en el que es importante para su desarrollo físico y mental. Bueno, pues personas que ya tienen una actividad mucho más intensa. Fijaros que estamos hablando de 6 o 7 días a la semana. Y como veis, en función de cómo va ascendiendo el nivel de intensidad, lo que sucede es que también va aumentando el índice por el que tenemos que multiplicar en nuestra fórmula, que es lo que vamos a hacer ahora mismo, ¿vale? Entonces,
Imaginaros que ya hemos sacado nuestra tasa de metabolismo basal y lo que vamos a hacer ahora es buscar cuándo es nuestro nivel de actividad. Pues simplemente nos vendríamos aquí. Imaginaros, yo es que soy la persona, lo que hablábamos antes, una persona que va a su oficina y no quiere hacer más y además soy hombre. Bueno, pues entonces este es mi factor de actividad que directamente lo llevaría aquí a la fórmula. Con estos dos datos multiplicados, lo que voy a conseguir es mi gasto energético diario. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos que hablar ahora también de cuánta energía es la que nosotros tomamos. ¿De acuerdo? Bueno, como introducción, porque claro, esto está directamente relacionado. Si yo sé que gasto un gasto energético diario, pero luego no tengo en cuenta qué es lo que voy a tomar, me voy a encontrar con un problema, porque tengo que ser consciente de que no puedo comer yo lo mismo, por ejemplo, que una persona que se dedica a hacer maratones o que una persona que está todo el día trabajando a pico y pala en una obra o que... ¿Entendéis la diferencia? Bueno, pues eso es tener en cuenta nuestra alimentación y por eso debemos de tener en cuenta que cada alimento proporciona una energía a nuestro cuerpo, ¿vale? Y que eso es muy necesario. Que si tomamos más energía de la que yo necesito, claro, pues ¿qué es lo que pasa? Que el exceso se acumula en forma de grasa. Entonces aquí cuando la gente dice, oh, es que yo engordo del aire, bueno, pues habrá gente que evidentemente tendrá unas características concretas en su manera de cómo procesa los alimentos su cuerpo que pueda tener problemas. Pero vamos a ver, chicos. Si partiendo de la base de que un menú del McDonald's prácticamente nos aporta ya todas las calorías, no estamos hablando de nutrientes, sino calorías que necesitaría prácticamente nuestro cuerpo en un día, decirme a mí qué está sucediendo cuando un sábado, por ejemplo, hemos desayunado bien, hemos comido bien, quedamos con los amigos, encima nos metemos un menú del McDonald's y resulta que el sábado además no hemos hecho absolutamente nada de ejercicio. O sea, hemos sido personas sedentarias, pues ¿por qué? Pues porque es sábado, no nos apetecía movernos, pero es que hemos metido mogollón de alimentación a nuestro cuerpo que realmente no hacía falta. Claro, si eso sucede un día, pues evidentemente esa acumulación en forma de grasa en nuestro cuerpo pues va a ser puntual. Pero si esto se hace un día y otro día y otro día, pues evidentemente en esos momentos lo que puede suceder es que empieza a aparecer un tema de sobrepeso. Algo que es bastante lógico, ¿no? Vale. Ahora vamos a hablar de que, claro, esa energía que nosotros que necesitamos de los alimentos va a venir dada de diferente manera de los alimentos que nosotros tomamos. En este caso, cuando yo intento decir que el 100% de la energía que yo necesito en el día, ¿cómo queda distribuida? Bien, si nos estuviésemos alimentando de una manera correcta, ese 100% debería de salir un 60% de hidratos de carbono. Es decir, cuando hemos estado hablando anteriormente de la rueda de los alimentos, de esos alimentos que nos aportan los hidratos de carbono, deberíamos de estar comiendo el 60% de nuestra alimentación para conseguir esa energía. Un 25% de esa energía nos lo dan las grasas. Claro, ¿qué es lo que sucede? Si en el ejemplo que os ponía antes, mi alimentación está muy marcada por la abundancia de grasas y que además normalmente las grasas que nosotros comemos son grasas que no son de buena calidad, porque no son grasas que provienen de alimentos sanos como es carne, como es pescado, como son mantequillas, como son lácteos, sino que suelen ser grasas procesadas. Grasas que vienen de alimentación que ha sufrido un proceso de elaboración en el que hace que esa grasa sea todavía más perjudicial para nuestro cuerpo, es mucho peor. Y luego un 15% de las proteínas. Fijaros, chicos, que vivimos en una sociedad que es prácticamente carnívora. Prácticamente carnívora. Y si nos damos cuenta, cuando estábamos hablando de la función estructural en la rueda de los alimentos, que estábamos hablando de unos determinados alimentos como son la carne, como son el pescado, como son los lácteos, bueno, pues ese tipo de alimento solo debería de suponer el 15%. Plantearos en vuestra alimentación cuántos de nosotros hacemos eso de esa manera, ¿vale? Bien, ahora claro, tenemos que ver de dónde o cómo reparto esa alimentación durante el día.
Bien, hay muchas personas que dicen, es que yo, claro, yo quiero adelgazar y lo que voy a hacer es comer menos. Y resulta que a veces vas al médico y lo que te dice es, no, tienes que hacer más número de comidas. Más número de comidas, pero reduciendo la cantidad en cada una de ellas. Si os dais cuenta, aquí vamos a hablar del número de comidas que tendría que haber en un día. ¿De acuerdo? Estaríamos hablando de desayuno, un almuerzo de media mañana y no el almuerzo que solemos hacer de ir al kiosco de chuches a comprar determinados productos que a todos nos gustan tanto, pero que ya estáis viendo que no son precisamente una base correcta en nuestra alimentación. Una comida, ¿de acuerdo? Merienda y cena. Vale. Sí es cierto que esto, dependiendo de la sociedad donde nos encontremos, estos porcentajes pueden variar un poco, porque si os dais cuenta, el porcentaje de la cena es prácticamente el mismo que la comida. Y el porcentaje del desayuno es prácticamente como el de la merienda. ¿De acuerdo? Que viene siendo igual que el del almuerzo. Bueno, eso sería una alimentación tipo, por así decirlo, pero cada uno aquí luego tiene que adaptar un poco a sus funciones. Si yo, por ejemplo, la mayor actividad de mi vida de gasto energético me refiero, va en la primera parte del día después de desayunar, pues a lo mejor este porcentaje tiene que ser mayor. ¿Por qué? Pues porque evidentemente vengo de haber estado dormido las horas que hayan sido, 8, 7, 6, 10 horas, en las que mi cuerpo no ha estado recibiendo alimentación. También es cierto que porque no la ha necesitado, porque estamos haciendo un gasto básico, eso que hablábamos de la tasa de metabolismo basal, y claro, no ha necesitado, pero no sería lógico, por lo tanto, tampoco meternos una cena de un chuletón con patatas fritas, con un postre de helado, con no sé qué. Pues ¿por qué? Porque después de cenar no voy a hacer un gasto energético. Lo que voy a hacer después de cenar es descansar. Por lo tanto, tengo que adaptar un poco mi alimentación a mi estilo de vida. ¿De acuerdo? La comida, normalmente esto está hecho para una alimentación, digamos, de tipo mediterráneo, en el que la gente pues va a su casa a comer y tal. Pero bueno, si alguno de vosotros tenéis o conocéis cómo se come en las dietas europeas, normalmente es al revés. Los desayunos son mucho más copiosos, ¿vale? Hay un desayuno que es mucho más grande, hay un almuerzo que sería mucho más grande y casi la merienda se hace muy pronto, que sería una merienda cena, y con eso han suplido sus gastos alimenticios. Bueno, pero en nuestro caso no sería así. Como veis, 5 comidas al día, importante, 5 comidas con un reparto de energía bastante proporcionado al gasto que vamos a hacer diario. Y 5 comidas, ¿por qué? Mirad, yo lo intento ver de esta manera. Nuestro cuerpo es un mecanismo muy complejo, pero nuestro cuerpo tiene una perfección absoluta en su funcionamiento. Entonces, si nosotros a nuestro cuerpo le decimos o le vamos enseñando a que cada 3 horas vamos a darle algo de alimentación, el cuerpo no se preocupa en gastar todo lo que alimentamos. ¿Por qué? Pues porque tiene la seguridad de que en unas horas va a recibir más gasolina. Entonces no le importa quemar esa gasolina al 100%. Sin embargo, si yo acostumbro a mi cuerpo a que solamente tengo un desayuno, me olvido del almuerzo, que casi es mejor olvidarse del almuerzo que el almuerzo que muchas veces hacemos. Porque para estar metiendo cosas al cuerpo que no son necesarias y van a ser acumulativas luego, es mejor a veces no hacerlo. Pero bueno, nos olvidamos del almuerzo. Llegamos a la comida y nos metemos un atracón de estos que, madre mía de mi vida, que necesitamos una sal de frutas luego para poder empezar la tarde. Claro, me voy a olvidar de la merienda, porque hacer una merienda saludable con fruta y tal, casi es mejor olvidarme de ella a estar comiendo bollería industrial o todos los días bocadillos de embutido. Y luego, claro, al haber hecho solo desayuno, comida, cuando llego a la cena, tengo más hambre que el perro ciego. Y me pongo hasta arriba. Claro, me pongo hasta arriba para después no quemarlo además. Vale, entonces lo que está haciendo el cuerpo es, macho, me has dado de desayunar aquí. Ha pasado todo esto del día hasta que me has dado de comer. Ha pasado todo esto del día hasta que me has dado de cenar. Y ahora me pides que pase toda la noche. ¿Qué es lo que hace nuestro cuerpo? Acumular. Por eso muchas veces, chicos, hacer pocas comidas al día no es un sinónimo, lo primero, ni de adelgazar,
Y lo segundo, ni siquiera un sinónimo que es más importante todavía de buena salud. ¿Vale? Adelgazar, por mucho que parezca lo contrario, no consiste en dejar de comer. Evidentemente, cuando dejamos de comer, dejamos de proporcionar a nuestro cuerpo cosas que nos pueden hacer engordar, pero nos pueden también hacer estar sanos. Entonces, ahí es una balanza que tenemos que medir muy seriamente, ¿vale? Y luego, por otra parte, si como mucho, pero también quemo mucho y transformo mucho de lo que estoy comiendo, posiblemente tampoco tenga que hablar de engordar. Posiblemente tenga que estar hablando de que le estoy dando a mi cuerpo la gasolina que necesita para el tipo de trabajo que realiza. Entonces, ¿entendéis que no es lógico que todo el mundo coma lo mismo si no estamos haciendo las mismas actividades? Que nos podemos sentar dos personas a comer y que uno puede estar comiendo una cantidad bastante abundante de un plato, por ejemplo, de macarrones, y el otro también, pero luego por la tarde esa persona va a seguir trabajando, va a seguir quemando y la otra persona se va a sentar en el sofá. ¿Os dais cuenta de que no podemos hacer como que la alimentación tiene que ser igual para todo el mundo? Vale. Y luego, aquí sí entramos en el aporte energético que nos da cada uno de los alimentos. Cuando yo estoy hablando de hidratos de carbono, lo que estoy diciendo es que 1 gramo me aporta 4 kilocalorías. Al igual que las proteínas 1 gramo me aporta 4 kilocalorías. Pero fijaros las grasas, ¿qué cantidad de energía me dan? 1 gramo, 4 kilocalorías. Claro, me dan ese aporte energético para poder gastarlo. Pero si no lo gasto, ¿qué sucede? Se acumula. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener en cuenta, chicos, qué comemos, cómo lo comemos y cómo lo repartimos dentro de nuestras comidas.